Cuando Alejandro Rojas quiso formar su productora Cine Animadores, abrió una convocatoria a los dibujantes, necesitaba muchas manos y él comenzó a enseñar, aprendimos a la manera antigua, produciendo, sobre la práctica, digamos. Yo entré a la animación cuando ya habían algunos pasos de modernidad, es decir, había una máquina fotocopiadora que no trabajaba con el calor habitual de las máquinas fotocopiadoras. Entonces, de los papeles se fotocopiaban a los acetatos. O sea, eso ya era un adelanto, porque antes se ponía la transparencia y se calcaba a pincel. El dibujo que estaba en papel había que rehacerlo, redibujarlo, uno por uno, todos los dibujos, una y otra vez. En animación todo se hace aparte, cada una de las cosas, bueno, como en el audiovisual en general, todo lo que aparece en la pantalla cuando vemos una película está puesto ahí por el equipo de producción bajo el requerimiento del director. Eso es común a todo lo que es audiovisual. Si de repente el saxofonista está tocando y las manitos están aparte porque él está quieto, pues son unos dibujos con unas manitos de este porte, que hay que escanearlos, pintarlos, montarlos para que haga el gesto y después se mueve entero y después de nuevo manitos separadas. Todo, miles de cosas por capas. Aquí tenemos, por ejemplo, el layout. Esta es una escena sencilla, entonces es como hablábamos, el levantamiento ya a tamaño de lo que va a ser dentro de un encuadre. Este va a ser nuestra área porque es un plano detalle de mano solamente, entonces no requiere más grande que eso. Y ahí está, pose inicial, la mano que se acerca va a la cerradura, mientras la mano derecha va a ir a la manilla, entra. Es todo lo que tendrá que hacer el animador después. Se abre la puerta, están estas botellas ahí, la mano con la llave sale. Estas son las indicaciones para el animador. La idea es que detrás de esta puerta hay que sacar una de estas botellas, ¿ya? Y finalmente cerrar la puerta. Esa es la escena. Entonces el animador ya descompone los diferentes elementos que van a participar. Entonces trabaja así rafeado, un poco sucio, y manda a hacer los dibujos intermedios para que luego la animación se vea fluida, ¿ya? Para finalmente llegar al asistente intercalador, que es ya un dibujante que tiene una línea parejita, perfecta. Las líneas rojas son lo que después va a ser las zonas de sombra, ¿ya? Por eso está ahí en rojo y negro, ¿ya? Y aquí ya están los dibujos terminados, que van a ser los que se escanean y se pintan y conforman la película. Esta es una escena muy mínima, muy corta, que todavía no está pintada. Tiene 119 fotogramas, casi 4 segundos. Y ahí está, en movimiento. Eso era. Los dos músicos son los protagonistas de alguna manera, pero no son protagonistas. La música es la protagonista. Estas notas musicales que caen en el agua son las que hacen que salgan los muertos y de ahí se desarrolla el resto de la historia. La música de Valparaíso, y yo llegué
Básicamente hubo una amistad de mucho tiempo con Pablo Olivó, una amistad que se forjó en los años 80 más o menos. Entonces en el minuto que él me plantea la posibilidad de hacer este trabajo, no teníamos ese problema de explicar contenidos, articulaciones o formas de trabajo. Estábamos bastante conectados, así que básicamente por la idea del cortometraje, ¿cierto? 15 minutos, era un trabajo fácil de acceder y yo acepté el desafío y bueno, nos fue bastante bien con toda la muestra del trabajo de Pablo. Jorge abandonaba Congreso para quedarse en Europa un rato y le propuse y salió. Y andaba afuera, así que fue bien a lo moderno, fue todo por internet. Bueno, en el trabajo estrictamente de articular la música con la animación había un intercambio bien prolífico de ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, en una parte hice un tema como un blues que claramente a Pablo le interesaba porque el personaje principal, que es el saxofonista no vidente que deambula por las calles, por los cerros, tenía que de todas maneras funcionar con eso. Tenía que haber un pianista porque se le veían las manos, incluso yo le tuve que indicar dónde iban los dedos en las teclas, te fijas o no, para articular esa secuencia. Pero esto empezó mucho antes de que la película se fuera a armar la música, en realidad. Yo tenía fragmentos que ni siquiera estaban coloreados, o sea, fue como el guión, la idea y un poco para dónde apuntaba el concepto del cortometraje, que finalmente es una especie de lírica del puerto, una lírica de citas de algunos mitos y algunas cosas bien como de imaginería, digamos. Por FTP subía yo mis trozos de película y él los descargaba en otro lado, veía, componía y mandaba también por internet de vuelta, hasta que ya tuvimos todo muy claro y ya me pudo mandar los archivos sin compresión para usarlos en la película, en la mezcla final. Él tenía súper claro la música que quería para el cortometraje, por lo tanto yo fui ajustando estilística y sónicamente lo que él necesitaba. No tuve que esforzarme obviamente en el nivel creativo, pero en lo que era la articulación de toda la música, que es súper importante, ¿cierto? O sea, yo no actué como un compositor omnipotente que estaba determinando eso, sino que por el contrario, muy funcional y muy en el concepto que el autor del cortometraje tenía. Uno va dando pautas, por ejemplo, en la parte del restaurante yo dije algo como un tango, qué sé yo. Siempre había pensado más en el blues, ¿ya? Como el tono de la película completa podía haber sido bluesera. Pero dentro de eso le iba proponiendo y mandando cositas y qué sé yo, y se fue armando, mira, tengo este solo de saxo de un canadiense que además sería interesante porque él murió este año, ¿ya? Y la historia era con un muerto. Entonces, lo que pasa es que en este caso hay una cuestión de conocimiento mutuo del trabajo creativo. Al final uno tira una dirección, pero cuando escoges un grupo de gente, lo mismo pasa con los animadores. Uno pide unas cosas, pero el animador le pone el talento y su estilo a cada cosa. Obviamente que es súper interesante la experiencia como creador, ¿no? Y sin duda que yo creo que vamos a seguir haciendo cosas y ojalá que cuestiones más ambiciosas, con más instrumentación, con orquesta, qué sé yo, con cosas más de mayor trabajo a nivel de lo que es el trabajo en el cine propiamente tal y en el caso mío el trabajo en la música.
Bueno, la animación tiene es una demanda, yo diría, más fuerte que una película con actores, en el sentido de que la imaginería que hay detrás, el colorido, la cita de situaciones que no son reales, comillas, como un barco volando o unas calaveras bailando cueca o carreteando en un bar, con el caso de este cortometraje, son situaciones, son como metáforas en el fondo. Entonces, llegar a eso, yo diría que tiene un acento que es bien potente. Son los aportes de él, por eso uno escoge a la persona, como cuando tú escoges a partir de un currículum. Esto es lo que él hace, y entonces me interesa trabajar con él o con otro. O sea, no para imponer uno lo que uno quiere, sino que para trabajar potenciando los diferentes talentos que hayan involucrado. Todos los dibujos están a mano, por supuesto que hay cosas en 3D. En Valparaíso, por ejemplo, el mar está hecho en 3D, pero montado en 2D. A ver, la chorrillana está hecha con fotos para lograr que se entendiera claramente que era una chorrillana, pero no es la única foto. Viña está hecho en foto. Siempre que tú mires el paisaje, lo que está al fondo de Viña, eso es foto. Hay una foto también sacada en la Plaza Simón Bolívar. Fui, tomé la foto, la metí al Photoshop, la retoqué, la saturé un poquito y pasa como si fuera... Tiene bastante foto. Tiene 3D, tiene foto y tiene dibujo. Por eso usaba la palabra retrato, justamente porque no hay conflictos, no hay un malo, no hay un villano. Hay muchos personajes y son las historias de cada uno, sin que haya necesariamente un antagonista para cada uno de ellos. Son sus propios conflictos, sus propios fantasmas, sus propias depresiones. No sé, hay una mujer que llega, el niño, el esqueleto niño, ella no necesita un antagonista, ella está deprimidísima desde antes, ella es su propio antagonista. Y entonces hay un cuento ahí, como digo, más de retratar que de buscar salidas así del bueno, el mal o de un relato habitual clásico. Ninguno de mis trabajos personales tiene frases habladas, son todos mudos. Así que es una manera de expresarlo. Tiene una razón que sea mudo. Primero, no complicarme con doblaje. Y a la vez el tener que subtitular cuando uno quiere mandar al extranjero a algún festival en cualquier parte, tendría que hacer un trabajo extra de subtitulado. Y en cambio las imágenes hablan por sí solas. Si uno puede contar una historia con pura mímica, aparte del tema del trabajo que se ahorra uno, obliga a uno a ponerle la lupa a lo que está contando con cada gesto, cada expresión, cada que sé yo, una manera de contar. ¿O será que me gusta así? Así de simple.